En medio de un funeral, un perro empezó a ladrar frenéticamente y el sacerdote se puso nervioso. ¿Ocultaba algo? El día parecía triste, como si el mismo cielo supiera que alguien importante había partido. Nubes grises cubrían el firmamento, y un viento suave se deslizaba entre los árboles, haciendo que las hojas susurraran un lamento casi imperceptible. A lo lejos, el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el inicio de un momento solemne. El funeral de Rosa había reunido a todo el pueblo. Nadie faltaba. Rosa era una mujer querida, siempre con una sonrisa amable y dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Pero hoy, esa calidez se había desvanecido. Las personas que acudieron a despedirse permanecían en silencio, algunos con los ojos llenos de lágrimas, otros sujetando pañuelos con manos temblorosas. La tristeza parecía envolverlo todo, como una manta pesada de emociones contenidas. Cada mirada perdida parecía estar llena de recuerdos de aquellos momentos compartidos con Rosa, risas, conversaciones, gestos de amabilidad que ahora solo eran parte del pasado. El viento soplaba suavemente, y los árboles cercanos al cementerio se movían como si también lamentaran su partida. El ambiente era denso, cargado de un pesar profundo, y solo el sonido de las hojas y el crujido ocasional de la madera bajo los pies de los dolientes rompían la quietud. Frente al ataúd, una figura destacaba, Rocky, el fiel compañero de Rosa, su perro. No era un perro cualquiera. Quienes conocían a Rosa sabían que Rocky había estado a su lado durante años, siempre alerta, siempre leal. Pero hoy, algo en su comportamiento era distinto. De pie, a unos metros del ataúd, Rocky mantenía la mirada fija en él, sus ojos brillando con una intensidad inusual. Y entonces, de repente, rompió el silencio. Un ladrido fuerte, desesperado. Las cabezas de todos los presentes se giraron, sorprendidas, al ver al perro ladrar sin descanso, mirando fijamente el ataúd. Las primeras susurraban comenzaron a recorrer el grupo. ¿Qué le pasa a Rocky? ¿Por qué está tan inquieto? Pero nadie se atrevía a moverse. Nadie sabía qué estaba sucediendo. El viento pareció intensificarse, y el tiempo se detuvo. Algo estaba mal. Algo que el perro había percibido, y que el resto aún no podía ver. El ladrido de Rocky resonaba en cada rincón de la iglesia, rebotando entre las paredes y envolviendo a los asistentes en una atmósfera de desconcierto. Cada persona, antes sumida en su propio dolor, ahora dirigía su atención al perro, incapaz de ignorar su comportamiento fuera de lo común. Las miradas se cruzaban, llenas de incertidumbre, como si esperaran que alguien diera una explicación. Pero no la había. Algunos adultos murmuraban entre sí, tratando de mantener la compostura. Debe estar confundido, susurró una mujer con los ojos enrojecidos por el llanto. Otros, sin embargo, comenzaban a sentir una ligera inquietud, un escalofrío que les recorría la espalda como si algo invisible hubiera entrado en la iglesia junto con ese ladrido. Rocky seguía allí, frente al ataúd de su querida Rosa, caminando de un lado a otro, con la vista clavada en la madera como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. El sonido de sus uñas contra el suelo de piedra acompañaba su constante ladrido, creando una extraña cadencia que se hacía cada vez más incómoda. Entre los murmullos, alguien se aventuró a decir lo que muchos pensaban, dicen que los perros pueden sentir cosas que los humanos no pueden ver. Los niños que estaban presentes comenzaron a pegarse más a sus padres, apretando con fuerza sus manos mientras miraban a Rocky con ojos grandes y llenos de temor. Los cuentos de fantasmas y presencias que habrían escuchado de los mayores no tardaron en aparecer en sus pensamientos. El sacerdote, el padre Miguel, que hasta ese momento había dirigido la ceremonia con la calma propia de un hombre de fe, ahora parecía nervioso. Se pasó la mano por la frente, limpiando el sudor que, inexplicablemente, había comenzado a aparecer. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Es solo un perro», dijo en voz alta, intentando apaciguar la creciente tensión. Su tono era forzado, como si ni él mismo creyera en lo que estaba diciendo. Con pasos cuidadosos, se acercó a Rocky, quien seguía ladrando con fuerza. Se inclinó ligeramente, extendiendo la mano para intentar calmarlo. «Vamos, Rocky», susurró el sacerdote en un tono suave, casi suplicante. «Todo está bien. Rosa está en paz».
Pero Rocky no se calmaba. Al contrario, su ladrido se hizo más intenso, más urgente, y cuando el sacerdote intentó tocarle la cabeza, el perro retrocedió, gruñendo bajo, sus ojos oscuros nunca apartándose del ataúd. Un murmullo recorrió la iglesia, una mezcla de temor y curiosidad. Algo no estaba bien. El sacerdote, claramente incómodo, volvió a incorporarse, tratando de mantener la compostura. Por favor, que alguien saque al perro, dijo, esta vez con más firmeza, su voz sonando demasiado alta en el eco del silencio. Pero nadie se movió. Todos estaban atrapados en la misma pregunta, ¿qué veía Rocky? ¿Por qué no dejaba de ladrar? La iglesia, que había sido un lugar de recogimiento, ahora se sentía sofocante. El aire era denso, cargado de tensión, como si algo oscuro estuviera presente entre ellos, algo que aún no se revelaba. Entre todas las miradas inquietas, había una que destacaba por su calma y aguda atención. Rafael, un forastero que había llegado al pueblo hacía apenas unos meses, observaba la escena desde el fondo de la iglesia. A diferencia de los demás, no parecía asustado ni desconcertado, sino intrigado. Su mirada seguía cada movimiento de Rocky con una mezcla de curiosidad y reflexión, como si estuviera conectando hilos invisibles que el resto no alcanzaba a ver. Rafael no conocía a Rosa profundamente, pero la había visto algunas veces en el pueblo, siempre rodeada de una calidez que la hacía parecer especial. Su muerte había impactado a todos, y aunque él no era de la comunidad, sintió un extraño impulso de asistir al funeral. Algo lo había traído allí, una sensación de que algo no encajaba, algo que el perro parecía estar intentando gritarle al mundo con cada ladrido desesperado. Ajustó su abrigo y se puso de pie, mientras los asistentes al funeral le lanzaban miradas fugaces. Nadie sabía mucho sobre él, un hombre solitario que había llegado al pueblo sin muchas explicaciones, pero cuya presencia no había levantado sospechas hasta ese momento. Sin embargo, la forma en que ahora caminaba lentamente hacia Rocky, como si tuviera una misión, hacía que las personas empezaran a murmurar con más intensidad. Rafael se agachó junto al perro, que seguía ladrando al ataúd, aunque al notar la presencia de este extraño, redujo un poco la intensidad, como si percibiera algo diferente en él. Rafael extendió una mano hacia Rocky, pero no para calmarlo, sino para transmitirle confianza, una conexión que solo alguien con una intuición muy desarrollada podía ofrecer. «Hola, amiguito», murmuró con suavidad, sus ojos fijos en los de Rocky. «¿Qué estás intentando mostrarnos? ¿Qué es lo que sabes?» Rocky se quedó en silencio por un instante, como si estuviera evaluando a Rafael, buscando en él una comprensión más profunda de lo que los demás eran capaces de ofrecer. Sus ojos, brillantes y llenos de inteligencia, parecían suplicar por ayuda, como si intentara decirle, «Tú puedes ver lo que yo veo». El silencio en la iglesia se volvió casi ensordecedor, mientras todos observaban la interacción entre el hombre y el perro. El viento sopló más fuerte afuera, haciendo crujir las ventanas de la iglesia, y Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si un pensamiento oscuro le atravesara la mente. Algo no estaba bien, algo más profundo que el dolor de perder a alguien querido. No era solo tristeza lo que llenaba el aire. Era el peso de un secreto. «Creo que Rocky está tratando de decirnos algo», dijo Rafael en voz alta, sin apartar la mirada del ataúd. Su tono firme hizo que algunos asistentes se removieran incómodos en sus asientos. Nadie sabía qué pensar. Tal vez deberíamos escucharlo. El padre Miguel, quien ya mostraba signos de impaciencia, dio un paso hacia adelante. Su rostro estaba pálido, y el sudor seguía acumulándose en su frente, a pesar del frío que reinaba en la iglesia. «Esto es una falta de respeto», declaró con voz tensa, pero temblorosa. «Rosa descansa en paz, y ustedes están permitiendo que este hombre y su perro perturben su memoria». Pero Rafael no se inmutó. Se levantó con calma, y con una mirada desafiante, recorrió los ojos de todos los presentes antes de fijarse en el sacerdote. Había algo en la forma en que el padre Miguel insistía en retomar el control, en su urgencia por calmar la situación, que no le cuadraba. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué parecía tan empeñado en acallar lo que Rocky intentaba revelar? Rafael dio un paso hacia el ataúd, el silencio envolviendo cada uno de sus movimientos.
¿cómo murió exactamente Rosa, Padre Miguel?, preguntó, su voz cortando el aire como un cuchillo. El murmullo en la iglesia se elevó de inmediato, las personas intercambiando miradas sorprendidas. Nadie se había atrevido a cuestionar las circunstancias de su muerte, hasta ahora. El sacerdote abrió los ojos de par en par, visiblemente desconcertado por la pregunta. Durante días había dicho que Rosa había muerto tranquilamente en su cama, mientras dormía. Sin embargo, ahora, bajo la mirada penetrante de Rafael y el silencio expectante de todos los demás, esa versión parecía tambalearse. La tensión se hacía palpable. Ella murió en paz, durmiendo, respondió el sacerdote con voz débil, casi vacilante. Pero había algo en su tono que no convencía a Rafael, ni a Rocky, que había vuelto a ladrar, como si tratara de decirle, no confíes en él. Rafael sabía que estaba más cerca de algo. El perro, los nervios del sacerdote, las circunstancias inexplicables. Todo apuntaba a que había más en la muerte de Rosa de lo que se había dicho. El ambiente en la iglesia había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como un funeral silencioso y solemne, ahora era un torbellino de preguntas no dichas, de miradas furtivas y susurros que crecían con cada minuto que pasaba. Las palabras de Rafael flotaban en el aire, cargadas de una tensión insoportable. El sacerdote, que hasta ese momento había mantenido el control, ahora parecía pequeño e incómodo frente a todos. Rocky había dejado de ladrar, pero su inquietud no había disminuido. El perro olfateaba el aire, caminando en círculos alrededor del ataúd, como si buscara algo más allá de lo que los ojos podían ver. Rafael, observando cada movimiento del perro, sintió que las piezas comenzaban a encajar, aunque aún no tenía claro qué era exactamente lo que estaba sucediendo. Con un suspiro profundo, Rafael se acercó aún más al ataúd. El silencio en la iglesia era absoluto, interrumpido solo por el crujido de la madera bajo los pies de los asistentes, que apenas se atrevían a moverse. Todos los ojos estaban fijos en Rafael, en el perro, y en el sacerdote, que ahora parecía sudar más que antes, con sus ojos nerviosos moviéndose de un lado a otro, como si estuviera buscando una salida. Rocky no está ladrando sin razón, dijo Rafael en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Algo aquí no está bien, y creo que Rosa no murió como nos han dicho. Las palabras de Rafael cayeron como un martillo, golpeando la atmósfera cargada de tensión. Los susurros crecieron en intensidad y algunos de los asistentes, que antes estaban envueltos en el luto, ahora se veían atrapados en una ola de incertidumbre y miedo. El padre Miguel dio un paso adelante, su rostro enrojecido por el esfuerzo de mantener el control. Esto es inaceptable, declaró con voz temblorosa. No puedes venir aquí a perturbar la paz de Rosa. Ella era una mujer buena, y su muerte fue tranquila. No ensucie su memoria con insinuaciones absurdas. Pero a pesar de su tono autoritario, había algo en su mirada, algo que no podía ocultar, miedo. Rafael lo notó de inmediato. Cada palabra que salía de la boca del sacerdote parecía más un intento desesperado por sofocar lo inevitable que una defensa genuina de la memoria de Rosa. ¿Qué estaba ocultando? Entonces, ¿por qué tú, Padre Miguel, fuiste el primero en encontrarla? ¿Por qué estaba sola cuando murió? La pregunta de Rafael fue como una chispa en un campo seco. El murmullo en la iglesia se transformó en una oleada de desconcierto. Los asistentes comenzaron a mirarse entre ellos, preguntándose si había algo que se les había pasado por alto, algo que nunca se había cuestionado antes. El sacerdote, ahora visiblemente nervioso, intentó retomar el control. Yo soy el sacerdote de este pueblo. Rosa era una fiel devota, y como su pastor, me preocupaba por su bienestar. Cuando no la vi durante un par de días, fui a su casa, y allí la encontré. Su voz temblaba ligeramente, y cada palabra sonaba menos convincente que la anterior. Pero Rafael no estaba dispuesto a retroceder. Algo en la forma en que el sacerdote hablaba, en su insistencia por calmar la situación, hacía que las alarmas en su cabeza se dispararan. Sabía que había algo oscuro escondido bajo la superficie, algo que Rocky había percibido desde el principio. El perro, como si respondiera a las tensiones en el aire, comenzó a moverse hacia el ataúd nuevamente, esta vez olfateando con más insistencia alrededor de la base.
Gruñía bajo, como si estuviera intentando desenterrar algo que estaba oculto. Rafael se agachó junto a Rocky, observando sus movimientos con atención. Muéstrame, chico, ¿qué es lo que te preocupa? Con un movimiento casi instintivo, Rocky empezó a rascar levemente una esquina del suelo bajo el ataúd. Rafael frunció el ceño y miró hacia el lugar donde el perro arañaba. Algo no estaba bien. Era como si el perro estuviera señalando algo debajo, algo que nadie había notado hasta ahora. El sonido de las garras de Rocky contra la piedra resonó en la iglesia, y cada asistente contenía el aliento. «Deténganse», gritó de repente el padre Miguel, su voz ahora estridente y llena de desesperación. «No tienes derecho a hacer esto». Se acercó rápidamente hacia Rafael, extendiendo la mano como si quisiera apartarlo a la fuerza, pero Rafael lo miró con firmeza, levantándose lentamente. La determinación en sus ojos era clara, imparable. «No voy a detenerme, padre», respondió Rafael, su voz baja pero firme. «No hasta que sepamos la verdad». El sacerdote dio un paso atrás, su rostro pálido, sus manos temblorosas. Los murmullos en la iglesia se hicieron más intensos, y algunas personas comenzaron a levantarse, sus rostros llenos de duda, como si lo que siempre habían creído comenzara a desmoronarse frente a ellos. Mientras tanto, Rafael se inclinó hacia Rocky y lo acarició suavemente. «Estamos cerca, chico. Vamos a descubrir qué está pasando». El perro movió la cola, como si confirmara que estaba en el camino correcto. Pero Rafael sabía que la tensión estaba a punto de explotar. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, y el padre Miguel estaba claramente desesperado por evitar que saliera a la luz. ¿Qué secreto guardaba Rosa? ¿Y por qué Rocky parecía ser el único capaz de sentirlo? Rafael sentía la adrenalina recorrerle las venas mientras seguía el rastro que Rocky le estaba mostrando. No era solo una corazonada, había algo más profundo, algo oculto que ahora comenzaba a salir a la superficie. El sacerdote, el hombre de fe que debía ser un pilar para la comunidad, mostraba cada vez más signos de nerviosismo. Su rostro estaba pálido, su respiración acelerada, y su desesperación era palpable. Rafael lo observaba con atención, notando cada detalle, cada gesto. «Creo que hay algo aquí, algo que todos deberíamos ver», dijo Rafael mientras daba un paso hacia el ataúd, su mirada fija en el sacerdote. El perro permanecía junto a él, moviéndose inquieto, como si también sintiera que estaban cerca de una verdad oculta. Rocky olfateaba la base del ataúd, arañando la madera como si algo estuviera mal desde sus cimientos. «No te atrevas», gritó el padre Miguel, su voz quebrada por la angustia. Avanzó hacia Rafael, pero se detuvo de golpe, dándose cuenta de que todos los presentes ahora lo observaban con una mezcla de sospecha y desconcierto. La autoridad que una vez había ejercido sobre ellos se desmoronaba. La gente del pueblo, que lo había respetado y seguido sin dudar, empezaba a notar su extraño comportamiento. Las dudas que Rafael había sembrado florecían rápidamente. Rafael, firme y decidido, movió el ataúd levemente, apartando las flores que lo rodeaban, buscando con la vista alguna pista. Fue entonces cuando algo captó su atención, una pequeña grieta en el suelo justo bajo el ataúd, disimulada bajo las piedras que cubrían el piso de la iglesia. Se agachó, palpando la grieta, y notó que el suelo debajo parecía hueco. Con el corazón latiendo con fuerza, volvió a mirar al sacerdote, quien ahora daba pequeños pasos hacia atrás, como si quisiera desaparecer. «¿Qué es esto?», preguntó Rafael en voz alta, dirigiéndose a todos. «¿Por qué habría algo oculto aquí, bajo el ataúd de Rosa?». El padre Miguel tragó saliva, su mirada temblorosa mientras trataba de articular alguna respuesta, pero no pudo. Estaba atrapado. Los murmullos en la iglesia se transformaron en un murmullo generalizado, las personas empezaban a levantarse de sus asientos, sintiendo que algo terrible estaba por revelarse. Incluso aquellos que habían creído en el sacerdote toda su vida ahora lo miraban con desconfianza. Con un movimiento decidido, Rafael comenzó a retirar las piedras sueltas, revelando lo que parecía ser una trampilla oculta en el suelo. El aire en la iglesia se volvió aún más denso, como si el mismo edificio estuviera reteniendo su respiración.
Los murmullos cesaron y el silencio volvió a reinar, roto solo por el jadeo nervioso del padre Miguel. Rafael levantó la trampilla, revelando una pequeña cámara oscura bajo el suelo. Allí, bajo la tenue luz que entraba desde las ventanas de la iglesia, pudo ver lo que parecía ser una pequeña caja metálica. Era sencilla, pero su presencia bajo el suelo de la iglesia, escondida bajo el ataúd de Rosa, la hacía más siniestra de lo que podía parecer a simple vista. Sin dudarlo, Rafael tomó la caja, fría y pesada al tacto, y la sostuvo en sus manos. Rocky, junto a él, dejó escapar un gruñido bajo, como si sintiera que aquello que buscaban estaba allí, dentro de esa caja. Rafael la colocó sobre una de las bancas y, con cuidado, comenzó a abrirla. Los presentes se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver qué contenía. Dentro de la caja había fajos de dinero, cada uno envuelto con cintas que llevaban etiquetas, donaciones, diezmos, ayuda para los necesitados. Todo ese dinero había sido recolectado para ayudar a la comunidad, pero ahora estaba allí, oculto. Pero eso no era lo más impactante. Entre los fajos de billetes había cartas, algunas de ellas firmadas por Rosa. Rafael tomó una de las cartas con manos temblorosas y comenzó a leerla en voz alta. He descubierto cosas terribles sobre el padre Miguel. Cosas que jamás pensé que alguien como él pudiera hacer. Ha estado usando el dinero de la iglesia para su propio beneficio, escondiendo todo aquí, bajo nuestros pies. Las palabras de Rosa resonaban en el aire como un eco siniestro. El contenido de la carta era claro, Rosa había descubierto los secretos del sacerdote y había intentado desenmascararlo. Y ahora, al parecer, esa revelación había puesto fin a su vida. El silencio en la iglesia fue reemplazado por una mezcla de shock y rabia. Los habitantes del pueblo se miraban unos a otros, incrédulos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. El sacerdote, que hasta hacía unos minutos había sido un símbolo de autoridad y fe, ahora estaba expuesto como un ladrón y un mentiroso. Rafael levantó la vista, y con las cartas en la mano, miró al padre Miguel, cuyo rostro había pasado de la furia a la desesperación. Rosa descubrió tus secretos, padre. Y ahora todos lo sabemos. El sacerdote, sintiéndose acorralado, intentó balbucear una respuesta, pero sus palabras no tenían fuerza. Finalmente, dejó escapar un grito de desesperación. Tú no entiendes, yo lo hacía por el bien de todos, la iglesia necesitaba esos fondos. Pero nadie lo escuchaba. Los aldeanos comenzaban a rodearlo, sus ojos llenos de incredulidad y rabia. Rafael, mirando a Rocky, sintió que la verdad finalmente había salido a la luz. Sabía que el sacerdote no actuaba solo por dinero. Había algo más oscuro, algo que solo el perro había podido percibir desde el principio. Pero la caja metálica, las cartas y el comportamiento errático del padre Miguel lo confirmaban, Rosa había sido asesinada por saber demasiado. La tensión en el aire era palpable. El padre Miguel intentó retroceder, pero las personas del pueblo lo rodearon, deteniéndolo antes de que pudiera escapar. Rafael dio un paso al frente, sosteniendo la prueba que condenaba al sacerdote. Rosa pagó con su vida por descubrir la verdad, dijo Rafael con firmeza, su voz resonando en el silencio de la iglesia. Y ahora, padre Miguel, pagará usted por sus crímenes. La verdad, escondida durante tanto tiempo, por fin había salido a la luz. El aire en la iglesia estaba cargado de tensión, tan espeso que era difícil respirar. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de incredulidad y furia. Nadie podía creer que el padre Miguel, el hombre en quien habían confiado durante años, los hubiera traicionado de esa manera. Pero allí estaba, desenmascarado, con las pruebas de sus crímenes apiladas ante él, sin posibilidad de escapar de la verdad. El sacerdote, al ver que estaba acorralado, lanzó una última mirada de desesperación a Rafael, quien lo observaba con la misma firmeza con la que había desenterrado la verdad. A un lado, Rocky gruñía bajo, sus ojos fijos en el sacerdote, como si supiera que el peligro aún no había pasado. La tensión crecía con cada segundo que pasaba, y todos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, con una velocidad inesperada, el padre Miguel dio un grito gutural y se lanzó hacia Rafael, agarrando un pesado candelabro de metal del altar.
Su rostro estaba distorsionado por la rabia y el miedo. No entiendes nada. Todo lo hice por el bien de esta iglesia, gritó, sus palabras sonando casi delirantes. Alzó el candelabro con fuerza, listo para golpear a Rafael. Rafael, sorprendido por el ataque repentino, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El candelabro bajaba rápido, pero antes de que pudiera hacer contacto, Rocky saltó con un ladrido feroz. El perro, tan fiel como valiente, se abalanzó sobre el sacerdote, mordiendo su brazo con fuerza. El padre Miguel dejó escapar un grito de dolor, soltando el candelabro que cayó al suelo con un estruendo, su eco reverberando en las paredes de la iglesia. El sacerdote intentó sacudirse a Rocky, pero el perro no lo soltaba. Lo había sujetado con una tenacidad que solo su lealtad hacia Rafael y Rosa podía explicar. El padre Miguel, con la cara crispada de dolor, se tambaleaba, golpeando los bancos mientras trataba de librarse del perro. Pero Rocky, con sus dientes firmemente clavados, mantenía su control sobre el traidor. Rafael se recuperó del shock inicial y, viendo que Rocky estaba a punto de ser derribado, corrió hacia ellos. Con un movimiento rápido, empujó al sacerdote contra uno de los pilares de la iglesia. El golpe fue fuerte, y el padre Miguel cayó al suelo, jadeando por el impacto. Rocky soltó su presa, retrocediendo pero manteniéndose alerta, sus ojos aún llenos de ferocidad. El sacerdote, ahora en el suelo, intentó levantarse, pero sus fuerzas lo traicionaron. Estaba derrotado, no solo físicamente, sino moralmente. La multitud, que había observado todo con el corazón en la garganta, empezó a moverse. Algunos hombres del pueblo se acercaron, sujetándolo con fuerza para evitar que intentara escapar de nuevo. Afuera, el sonido de sirenas comenzó a acercarse. Alguien había llamado a la policía, y era solo cuestión de minutos antes de que el padre Miguel fuera llevado para enfrentar la justicia. Pero en ese momento, dentro de la iglesia, Rafael sabía que la batalla más importante ya había sido ganada. La verdad había sido revelada, y Rosa, aunque ya no estaba presente físicamente, podía finalmente descansar en paz. El padre Miguel, jadeando y con la cara llena de desesperación, miró a Rafael con odio en los ojos. Todo esto, no lo entiendes. Ella lo sabía, y por eso tenía que callar. No tenía opción. El dinero. Y era necesario para salvar a la iglesia. Su voz era una mezcla de justificación y locura, pero nadie en la iglesia ya lo escuchaba. Sus palabras caían en el vacío. Rafael se acercó al sacerdote, mirándolo desde arriba, sus ojos llenos de una calma que solo se lograba después de haber vencido la oscuridad. Rosa no merecía esto, dijo en un tono bajo, pero firme. Ella solo quería proteger lo que era correcto, y tú la traicionaste. Hoy, la verdad ha salido a la luz, y no puedes ocultarte más. El padre Miguel se quedó en silencio, derrotado. El sonido de las sirenas era ahora fuerte y claro, llenando la iglesia con la promesa de justicia. Las puertas se abrieron con fuerza, y los oficiales de policía entraron, tomando al sacerdote y esposándolo rápidamente. Los aldeanos se apartaron, algunos murmurando, otros simplemente observando en silencio, aún procesando el hecho de que su líder espiritual había caído de una manera tan vil. Mientras el padre Miguel era escoltado fuera de la iglesia, con la cabeza baja y sus ojos llenos de vergüenza, Rafael se quedó en silencio, observando cómo el capítulo final de esa oscura historia llegaba a su fin. Sentía el peso del momento, pero también una ligera sensación de alivio. Rosa había sido vengada, y el pueblo había sido liberado de la corrupción que se había escondido entre ellos durante tanto tiempo. Rocky, agotado pero leal como siempre, se acercó a Rafael y se sentó a su lado, moviendo la cola con suavidad. Rafael se agachó y acarició al perro, reconociendo que sin su intuición, sin su valentía, nunca habrían llegado tan lejos. Lo hicimos, chico, murmuró, mientras Rocky levantaba la cabeza, con los ojos brillando de satisfacción. El perro había sido más que un simple testigo. Había sido el héroe que ayudó a desvelar el misterio. La comunidad, aunque golpeada por la verdad, comenzó a recuperar la calma. Los murmullos se apagaron y el silencio, esta vez más tranquilo, tomó su lugar. Rosa podría descansar en paz, y Rafael, junto a Rocky,
supo que había cumplido su promesa. El oscuro secreto del sacerdote ya no sería un peso para el pueblo. Mientras la policía se alejaba con el padre Miguel, Rafael salió de la iglesia con Rocky a su lado, sabiendo que aunque la verdad había salido a la luz, el pueblo necesitaría tiempo para sanar. Pero al menos ahora, la sombra que había cubierto la vida de Rosa se había disipado, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo para todos. La iglesia, que minutos antes había sido un escenario de confusión y terror, ahora se sentía extrañamente en paz. El aire, que antes estaba cargado de tensión, comenzaba a despejarse, al igual que los corazones de los aldeanos. Los murmullos se extinguieron por completo, y lo único que quedaba era un profundo silencio, un respiro colectivo después de que la verdad finalmente había salido a la luz. Rafael y Rocky caminaron lentamente hacia la salida, acompañados por las miradas de los aldeanos, quienes ahora veían en ellos algo más que un simple forastero y un perro. Eran los héroes inesperados que habían revelado los oscuros secretos que el sacerdote había enterrado bajo la fachada de bondad y piedad. Mientras pasaban, algunos inclinaban la cabeza en agradecimiento, otros murmuraban palabras de reconocimiento. Rafael no necesitaba más. Había cumplido lo que se propuso, y Rosa, aunque no estaba físicamente, sentía que su espíritu ahora podía descansar en paz. Afuera, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes grises que antes cubrían el cielo. Era como si la misma naturaleza quisiera participar en la resolución del conflicto, ofreciendo un rayo de luz para guiar a la comunidad hacia un nuevo comienzo. Los aldeanos, aunque aún asimilando lo que había sucedido, comenzaron a hablar entre ellos, ahora con esperanza. Sabían que, aunque el padre Miguel había traicionado su confianza, no todo estaba perdido. La corrupción había sido revelada, y con ello, la posibilidad de reconstruir una comunidad más fuerte y más unida. Rafael se detuvo en la plaza del pueblo, observando cómo el sacerdote era llevado por la policía, el sonido de las sirenas cada vez más distante. Sintió una mezcla de alivio y agotamiento, pero sobre todo, una satisfacción profunda. Había llegado al pueblo sin expectativas, y sin embargo, se había convertido en una parte esencial de la historia de este lugar. Rosa había confiado en él, de alguna manera, a través de su leal compañero Rocky, y juntos habían hecho justicia. Rosa, que había sido siempre una figura de bondad, había dejado un legado. Aunque el padre Miguel había intentado silenciarla, su voz había hablado a través de las cartas, a través de los descubrimientos de Rafael y, en última instancia, a través del ladrido constante de Rocky. Lo que el sacerdote nunca pudo entender era que la verdad, por más que se oculte, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y hoy, esa verdad había liberado al pueblo. Con el sol brillando ahora con más fuerza, Rafael miró a Rocky, quien lo observaba con esos ojos inteligentes, sabiendo que su tarea estaba cumplida. «Lo logramos, chico», dijo Rafael, con una sonrisa tranquila. Rocky, como siempre, movió la cola en señal de aprobación. Para él, había sido más que una simple aventura, había sido una misión para proteger a quienes más amaba. Rafael, quien hasta ese momento había sido un extraño en el pueblo, ya no era visto como tal. Los aldeanos se le acercaban, agradeciéndole en voz baja, ofreciéndole palabras de consuelo y gratitud. Pero Rafael no buscaba reconocimiento. Sabía que lo que había hecho era lo correcto, y eso era suficiente. Aunque había llegado con la intención de quedarse solo un tiempo, ahora sentía una conexión profunda con este lugar, con su gente. Quizás, después de todo, este sería su hogar. Con el sacerdote arrestado y los secretos desvelados, el pueblo comenzó a reconstruirse. La iglesia, una vez símbolo de devoción, ahora sería un lugar de renovación. Rafael decidió quedarse, ayudando en lo que pudiera, construyendo una nueva vida entre aquellos que, al principio, lo habían visto como un forastero. Con el tiempo, su rostro dejó de ser desconocido, y su nombre fue recordado con respeto y cariño. Rosa fue recordada como una heroína silenciosa, alguien que, incluso después de su muerte, había protegido a su pueblo. Los aldeanos compartían historias sobre ella, pero lo más sorprendente era cómo Rocky se convirtió en una especie de guardián simbólico del pueblo. El perro, con su lealtad y valentía, se ganó el corazón de todos, convirtiéndose en un héroe local.
Niños y adultos lo miraban con admiración, y Rocky, siempre al lado de Rafael, aceptaba las caricias y los elogios con su característico movimiento de cola. La vida en el pueblo comenzó a volver a la normalidad, pero con una nueva conciencia. La sombra que había cubierto su fe y confianza había sido disipada. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero lo enfrentarían con la verdad como su estandarte. Rafael, con Rocky a su lado, fue una figura central en este renacimiento, ayudando a Rosa a ser recordada no solo por su trágico final, sino por el legado de justicia y verdad que dejó atrás. En las semanas siguientes, el cementerio donde Rosa fue sepultada se convirtió en un lugar de visita frecuente. No solo por los recuerdos, sino como un símbolo de lo que la valentía y la verdad podían lograr. Rafael y Rocky caminaban por el pueblo, siendo parte de su ritmo, de su vida cotidiana. A medida que pasaban los días, Rafael sabía que su llegada al pueblo, aunque accidental, había sido un destino inevitable. El pasado oscuro del padre Miguel se fue desvaneciendo, y con ello, el pueblo encontró una nueva fe, no en una figura de autoridad, sino en la comunidad que se mantenía unida por el respeto mutuo y la verdad. Y así, con el tiempo, Rosa, Rafael y Rocky quedaron en la memoria colectiva de la gente, como los que, en medio de la oscuridad, trajeron la luz de vuelta. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y en los oídos de Rafael, el susurro de las hojas ya no parecía tan triste. Por fin, el pueblo y él mismo, habían encontrado la paz.